llenar de muchas cosas y después a la hora de plasmarlo, ¿no? En una idea o algo, es como que se complica a veces un poco, si no estás acostumbrado. Y bueno, lo que quiero decir requiere de un poco de papeles. Así que voy a agarrar estos papeles. Ah, no, pero les voy a contar un chiste primero, que está relacionado con el lobo. Que justo Carlitos ahí, el chiste me lo hizo mi hija, pero justo me lo hizo en este momento y me parece que... Entonces dice, el niño le dice a una niña, no iban por el bosque caminando, y dice, quiero matar al lobo malo. Y la niña le dice, pero si nunca has visto el supuesto lobo malo. Dice, tampoco he visto mi supuesto cerebro, pero seguro que lo tengo. Soy mala con los chistes, pero bueno, quería arrancar con eso porque aparte estaba relacionado con lo del lobo. Bueno, estoy muy nerviosa. Bueno, todos sabemos que tenemos un cerebro, ¿no? Y ese cerebro a lo largo del tiempo ha venido evolucionando. En un momento solamente, aparentemente teníamos solamente la corteza cerebral, que es la parte más profunda. Estoy muy nerviosa. ¿Viste? Tengo un mareo total. Somos todos conocidos, Eli, dale. No, pará porque yo lo tengo acá y veo. Bueno, ahí va. El cerebro reptiliano es lo más antiguo, ¿no? Y más profundo también. Entonces, ese cerebro, por ser el más profundo, también está relacionado con lo que permite los actos instintivos, o sea, el cortejo, por ejemplo, ¿no? La agresividad, el apareamiento, que está relacionado con la luna también, porque es como que en esos momentos, ¿no? Supongo los animales, más allá de que tengan solamente ese cerebro reptiliano, algunos es algo instintivo, ¿tá? No influye en la mente este cerebro, ¿no? Después está el cerebro límbico, que es el que envuelve el cerebro reptiliano. O sea, en este dibujo justo no está, pero vendría a ser una representación de como el cerebro reptiliano, el cerebro límbico envolviéndolo y la corteza, ¿tá? Y el cerebro límbico es característico de los mamíferos, ¿no? Y es el que determina la emocionalidad en el ser, la cual genera empatía, y existe algo que se llama resonancia límbica, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando vos estás al lado de alguien, o nosotros estamos todos juntos acá, como que establecemos una comunicación por medio de esa parte del cerebro, ¿no? El cerebro límbico. Después está la corteza, el neocórtex, que es el último en desarrollar. Y es el regulador de emociones específicas como percepciones e interpretaciones del mundo inmediato, ¿no? Y en ese cerebro, digamos, porque acá está como dividido en tres, ¿no? El reptiliano, el límbico y la neocórtex. Ahí se genera el habla, por ejemplo, el escribir, las actividades de planificar, que son características también de los seres humanos, ¿no? Y la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción nos permite a nosotros, seres de humanidad, imaginar, proyectar imágenes del futuro y visualizar. No es la estructura más avanzada, pero no es la más reciente. O sea, es como que está más avanzado el desarrollo de esa estructura, ¿no? Y bueno, el cerebro tiene una naturaleza yang y yin, ¿no? Como ustedes deben de saber, el cerebro es una entraña extraordinaria
y se la puede conceptualizar en primer lugar como entraña por su actividad de naturaleza yang, porque está la parte más yang del organismo. Y como tal, yang tiende a descender para convertirse en yin, ¿no? Y bueno, esa es un poco la explicación de los mecanismos de respuesta, ¿no? Porque todo procesamiento que haga el sistema nervioso central, que es de naturaleza yang, y toda su expresión es de naturaleza yin, es porque disponemos de dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. El derecho yang y el izquierdo yin. Pero ¿qué pasa? El derecho yang y el izquierdo yin. Pero existe algo que se llama decusación de las pirámides, ¿no? Que es los mecanismos por el cual la parte derecha controla la parte izquierda y la parte izquierda controla o se encarga de la parte derecha, ¿no? Bueno, acá no tuve que leer. Pero claro, en realidad lo que pasa es que no pueden funcionar por separado, el izquierdo y el derecho. Tienen que funcionar en conjunto, ¿no? Y lo hacen a través de una estructura que se llama cuerpo calloso. Por el cuerpo calloso es por donde se interconectan las neuronas, ¿no? Como que la información pasa de un lado a otro para poder tener coherencia, por ejemplo, en escribir, en hablar, ¿no? Entonces, bueno. Y con multitud de ejemplos comprobamos eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces predomina más uno que el otro, o sea, predomina más un tipo de respuesta, por ejemplo, una respuesta más yang o una respuesta más yin, y ahí ya depende de un montón, ¿no? De la cultura donde uno se cría, de las cosas que uno se alimenta. Voy a abrir un paréntesis para hablar de los alimentos beneficiosos para el cerebro. Y bueno, cada vez se descubren más alimentos y por ejemplo los arándanos parece que son muy buenos para alimentar el cerebro y nutrir el cerebro. La palta es muy buena y las semillas de chía también son muy buenas porque parece que ayudan a la reconstrucción de las neuronas. Bueno, como lo vimos en clase también la otra vez, el cerebro está relacionado con los riñones, ¿no? Bueno, en su polo superior de los riñones se localizan las glándulas suprarrenales, que son glándulas de secreción interna y son los que rigen los estados de vigilia, de atención, de alerta, de alarma del cerebro. Y esta, aparte, las glándulas suprarrenales serían equivalentes a la materia gris en el cerebro, por ejemplo. Y la parte del riñón equivaldría al cerebro más primitivo. O sea, cada riñón equivale a un hemisferio cerebral, digamos. Y bueno, la tradición oriental se sabe que el sistema nervioso procede del agua, ¿no? Y del agua de los riñones. Bueno, también como lo vimos acá en clase, el hipotálamo, ¿se acuerdan que era el director de orquesta hormonal, dice el libro de Padilla por ahí, de las glándulas suprarrenales? Bueno, y el cerebro tiene un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que se forma en los senos aracnoideos o aracnoides. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, que es rico en proteínas, es como que alimenta, si tenés buen líquido cefalorraquídeo, podés pensar mejor, capaz. Claro, pero miren qué curioso, porque este líquido se renueva de 4 a 5 veces al día, cada uno. O sea, es como que hay que estar alimentando el cerebro mismo.
Y además protege y alimenta todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Porque baja por la médula espinal hasta abajo y tiene un movimiento rítmico y lento. Bueno, y acá también lo que dice este libro, que está muy bueno, que es Sistema de Regulación, que cada vez que se realiza una puntura en cualquier parte del cuerpo y de cualquier tipo, inmediatamente lo que hay es una respuesta cerebral. Y en general, cuanto más lejos esté la puntura, más rápido va la conducción y más pronto llega a estimular o a calmar determinadas zonas cerebrales. Bueno, depende de con qué resonador y con qué intención se realice, ¿no? Bueno, aparte de facilitar el movimiento de neurotransmisores, ya saben cuáles son, endorfinas y todas esas, dopamina y todo. Cualquier resonador tiene una implicación inmediata a nivel del sistema nervioso central, a nivel emotivo, a nivel emocional, a nivel sensorial, a nivel motor. Y produce una reacción, ¿no? Porque toda la energía del organismo culmina arriba, a través de los canales psicolaterales. Bueno, el cerebro tiene la memoria receptiva del resonador correspondiente y la activa a medida que se active el resonador correspondiente. Bueno, la memoria del cerebro. La capacidad de memoria del cerebro es de 3 tipos. Primero está la memoria ancestral, que es la que posibilita el TUMAI. Después está la memoria hereditaria, que es posibilitada por REM-MAI. Y la memoria de su energía espiritual sensible, que se deposita en el Chong-Mai. Todo esto es recogido por la memoria cósmica de Daemon. Bueno, esas son las primeras unidades de memorias que tiene el cerebro, y a través de los vasos extraordinarios. Pero lo más significativo de estos vasos es, en este caso, que todos son ascendentes, menos el Daemon, que tiene la memoria cósmica, y es lo que posibilita al sujeto, al activar sus canales, que entre en la vía del retorno a nivel de la conciencia cerebral. Y una vez que ya se tienen estas unidades de memoria, se van introduciendo otras unidades de memoria en base a la organogénesis, por ejemplo, ¿no? El desarrollo del hígado, del páncreas, del riñón. Y bueno, esta información de la organogénesis está ligada a la forma ya, ¿no? No es la memoria ancestral, hereditaria o energía espiritual sensible. Y bueno, los resonadores son claves que están esperando a ser tecleadas y dar una respuesta. Bueno, una cosa que llama la atención es que en todos los hombres, todos los resonadores tienen el mismo nombre, pero no en todos actúan de la misma manera. Y hay un destino común en el ordenador central, dice, que es esa memoria cósmica, y hay un destino individual, que va a depender mucho del desarrollo del TUMAI, REM-MAI y Chong-MAI. Y depende de cuánto más o menos se use la memoria cósmica, es lo que uno va a hacer, ¿no? Surgen las posibilidades. Actitudes, determinadas actitudes o no. Y bueno, hay un resonador para la memoria cósmica, que también lo vimos en clase una de las primeras veces, que es Weitao, que se llama El despertar de la memoria cósmica, y todos saben dónde está. Ahora no tengo el librito, pero todos sabemos que está por acá. Nuestra estructura energética, ahí va, Weidao es el camino de la unión, y es el que posibilita a que la persona despierte a la memoria cósmica, integrado con los otros 3, porque uno es el mar de los Yang, Dumai, el otro es el mar del Shin, Renmai, y el otro es el mar de todos los canales. Eso también lo hemos dado y repetido un montón de veces. Y bueno, nuestra estructura energética rápidamente va modificando nuestro programa de forma inmediata, y se modifica en la interacción. Bueno,
las vías energéticas del cerebro. En el soplo del sistema nervioso, específicamente del cerebro, tenemos unas vías aferentes, que son las vías de llegada, y otras vías eferentes, que son las vías de salida del cerebro, ¿no? Las vías aferentes del cerebro son los canales Yang del miembro superior, que llevan la información del acontecer diario a la estructura. Bueno, y por ejemplo, en su topografía, dice, pues una palabra bastante como para buscarle más, forman un triángulo en la cara, ¿no? Entre el extremo de ceja y ceja, 23 de trípero recalentador, Si Su Pong, no me lo aprendí, los acordes del bambú vacío, que también lo hemos dado acá, y el medio del trago, 19 de intestino delgado, que es el palacio del oído, y el borde inferior del ala de la nariz, el 20 de intestino grueso, que es recepción de los perfumes, que también lo hemos dado. Y bueno, este triángulo tiene su base inferior, digamos, o sea, la base del triángulo. Bueno, después habla de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el intestino delgado es el que vehiculiza toda la relación del individuo con el medio. Por ser el acoplado del corazón, recoge toda la información psíquica y afectiva del sujeto en relación con el exterior y la lleva al cerebro. El intestino grueso lleva la información metabólica en cuanto a los sistemas de asimilación y desasimilación por su relación con el pulmón y su formación en las heces. Y intestino grueso se encargaría más de lo material y concreto, ¿no? Porque estamos hablando. Y intestino delgado de la parte más psíquica y material. Y bueno, tenemos las vías eferentes del cerebro, que son las vías de salida y que constituyen los canales Yang del pie: vejiga, vesícula biliar y estómago. Y empiezan en la cabeza. La energía se proyecta en sus respuestas desde el cerebro. A través de estos tres canales emerge a partir del 1 de vesícula biliar, conciliado, que es la barrera exterior, que también todos sabemos dónde está, en el ángulo externo del ojo, y 1 de vejiga, Xingming, pupila clara, encima del lacrimal, y 1 de estómago, Cheng-Chi, heredar el pesar silencioso. Esos tres resonadores forman un triángulo alrededor del ojo con el vértice hacia abajo, o sea, al revés que el otro. Las vías aferentes eran las de llegada y las eferentes de salida. Bueno, estas tres vías van a dar un determinado nivel de respuesta cuando se actúa en ellas y se activan determinados aspectos, la respuesta emotiva, física, motora, psicomotora, porque es una vía de salida. Bueno. Bueno, hay mucho más y igual les quería... Ahí va. Bueno, termino acá ya. Esas vías, como les decía, van a dar un nivel de respuesta en el sistema nervioso central, ¿no? Van a ser las tres únicas vías de respuesta que tiene el sistema nervioso central de cara al exterior, porque las demás son de llegadas, que serían los Yang de la mano. Bueno, cuando se quiere actuar sobre el cerebro para provocar en el sujeto un determinado nivel de respuesta, será a través del estómago, vejiga y vesícula biliar. La vejiga es la respuesta a la vía del agua y va a recorrer todo un trayecto Yang, igual que el agua era la génesis que desarrollaba la entraña extraordinaria. Es a partir del agua donde se desarrolla también la respuesta. Es como dice el libro de Padilla, que está muy bueno esto, no tuve manera tampoco de ponerme a inventar nada, solamente lo transcribí lo mejor que pude, y que es como un mar que se vaporiza. Llega arriba, se concentra en la nube, que sería el cerebro, y la nube se carga con agua y da una respuesta a través de la vejiga, porque es en donde se obtiene la respuesta de alegría, responsabilidad, firmeza, voluntad y de decisión, que también lo dimos acá, que es donde residen los 5 equilibrios mentales de la vejiga, ¿no? La voluntad y la firmeza, la decisión y la certeza, la alegría y el gozo, la reflexión y el rigor,
y la intemporalidad y el instante. Esa es la secuencia que se sigue, ¿no? Según las 5 actividades de la mente. Desde el punto de vista de la irrigación energética del ser querido. Se trabaja las entidades viscerales. Y bueno, y ahí ya viene todo, también un tratamiento que también lo pueden encontrar ahí. O yo lo tengo también de imprimir el libro y está ahí. Y bueno, más que al principio. Algunos datos también que en realidad yo pensaba empezar con eso, pero después me colocó aquel con lo del chiste y dije, bueno, empiezo con el chiste. Que es cómo se comunica nuestro cerebro, ¿no? A través de las neuronas. Y bueno, las neuronas lo que hacen es una comunicación que se llama sinapsis, ¿no? Que puede ser de axón a dendrita o de dendrita a dendrita o de axón a axón. No sé cuántas posibilidades hay, puedo seguir investigando, pero y bueno, esa comunicación que se llama sinapsis es la que permite que nosotros estemos hablando, moviéndonos y haciendo un montón de cosas. Y por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer se descubrió recientemente que no es que a uno se le mueran las neuronas y por eso le viene el Alzheimer, sino que lo que está cortado es la comunicación entre las neuronas. Entonces se abre todo un camino, ¿no? Porque como que hasta hace un tiempo atrás se creía que las neuronas no se reproducían y eso no es así. Se ha descubierto que las neuronas no se reproducen, pero sí la calidad de esa sinapsis es donde está también, ¿no? Todo, porque entonces ahí entra lo de la alimentación, lo de cómo somos nosotros, cómo nos relacionamos, ¿no? Bueno, una sola neurona establece comunicación, o sea, establece conexión con entre 10.000 y 15.000, o sea, 10.000 y 15.000 conexiones, una sola neurona. ¿Tá? Y estamos hablando de que tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿no? Entonces, el promedio de sinapsis que se da, el promedio de conexiones neuronales que se da en el cerebro humano es de 1.000 billones de sinapsis. Wow. ¿Tá? Eso es, como dice el librito, un 1 seguido de 15 ceros. O sea, totalmente irreproducible el número, ¿no? Y bueno, y toda esa energía procede de la actividad del agua. Por tanto, tenemos muchas posibilidades de generar luz en el cerebro. Así que, bueno. Y otra cosa que les quería comentar también es que el cerebro es algo que se puede entrenar, ¿no? Porque también se creía que no, que vos no aprendiste matemática, ahora ya estás, sos un queso para toda tu vida, olvídate. No, es mentira, ¿entendés? Porque cada vez se descubre de que el cerebro sí puede establecer más conexiones a medida que se va entrenando. Y también se ha descubierto, por ejemplo, que los videojuegos, eso es un dato también que me parece bastante curioso, entrenan al cerebro en varias áreas, ¿no? Se han hecho experimentos de laboratorio y bueno, dan resultados como que después de un mes de estar jugando a cierto videojuego, que hay uno muy conocido que ahora no me acuerdo el nombre, aumenta la cantidad de materia gris en el cerebro. O sea, no es que uno se va a quedar porque se puede desarrollar. Y bueno, termino acá. Gracias. Claro, no, claro, es determinado. Y bueno, y les quiero hacer un regalito también, que tengo mi madre que es diseñador gráfico y me ayudó ahí. Le voy a hacer un regalito a mis compañeros para que